Abaixo con esta guerra, si no puede desde aquí, que ayude el que están fuera. Si no puede desde aquí, que ayude el que están fuera. La violencia que corta la paz toda la sociedad, también por esas mujeres que ya no pueden falar. También por esas mujeres que ya no pueden falar. Los que monten la violencia son machistas sin piedad. Vamos a ganar serenes la nuestra seguridad. Vamos a ganar serenes la nuestra seguridad. Cuando salgas a la calle, luz contenta pero igual. Todos esos maltratadores entre redes de avanzar. Todos esos maltratadores entre redes de avanzar. Porque nuestros derechos no los vuelvan a vulnerar. Hombres y mujeres libres, todos juntos pero igual. Hombres y mujeres libres, todos juntos pero igual. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todos. Iba a decir que ayer celebramos, pero la verdad que creo que celebrar no es el verbo más indicado. Ayer luchamos, como hacemos desde hace muchos años, en un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Combatimos, lo seguimos haciendo también hoy para dejar atrás una violencia ejercida contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Así es, Aitana, buenas tardes. Hoy vamos a hablar con algunas de esas personas que están en la primera línea de la batalla, funcionarias públicas que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad y desde los servicios públicos tienen cada día de su vida la violencia de género delante. Como tenemos aquí varios paisanos, cuando decimos funcionarias públicas, y un femenino plural inclusivo, ¿vale? Como la mayoría somos mujeres, pues hoy vosotros también sois mujeres. Decías eso, que trabajaban frente a frente cada día contra la violencia de género. En su vida la violencia de género es como muy importante y no debe ser muy fácil, la verdad. El lema de este 25 de noviembre del Ministerio de Igualdad fue ni una más ni una menos. En Asturias, que la vergüenza cambie de bando. Uh-huh. Antes de entrar en harina y bueno, pues vamos a hablar de esos lemas también. Bueno, pues aprovechamos el momento para dar las gracias a la Delegación de Gobierno en Asturias, a su delegada, Adriana Lastra, por invitarnos y por impulsar esta conversación y darle este formato pues un poco diferente, ¿no? a los actos. Muchas gracias a vosotras, muchas gracias por la labor que hacéis, por el activismo que además ejercéis a diario. Yo pensaba que era importante que lo que hiciéramos desde las instituciones, desde delegación en este caso, llegara a mucha gente, que no se quedara solo en un acto de un premio o de una mención, sino que llegara a todo el mundo, y me parece que lo que hacéis es importante y por eso pues quisimos hacer este podcast, ¿no? Que llegara a todo el mundo y sobre todo a la gente joven, que es muy importante. Tenemos a Adriana, y ¿a quién más tenemos aquí en nuestra mesa? Pues tenemos a la vicepresidenta del Principado, a Jimena Llamedo. De eso me sonabas entonces. Es la vicepresidenta. Te sonaba un poco. Y no sé si lo hemos dicho, el podcast se llama A su lado. A su lado. Pues vamos a ello, Aitana. Sí, mira, yo tenía una pregunta así de entrada, que yo creo que más o menos aquí les cuatro tenemos la misma edad, más o menos. Creo que todos podemos decir que ya éramos mayorines, ya éramos unos neñes criaes cuando la violencia de género dejó de ser un problema que estuviera solo en les cases para ser un problema de la sociedad. Yo recuerdo cuando era niña, teníamos una vecina que sufría claramente maltrato, pero lo sabíamos todos y nos daba a todos muchísima pena, pero nadie hacía nada. La sociedad tampoco tenía como herramientas para hacer nada por esas mujeres. Las cosas cambiaron muchísimo, ¿no? Las cosas fueron cambiando durante estos años muchísimo, pero efectivamente todavía tenemos mucho camino por recorrer. Bueno, cambiaron mucho. Yo creo que hubo un antes y un después, que fue el caso de Ana Orantes,
que fue en el 97, yo tenía 18 años, me acuerdo perfectamente. Y vamos a preguntar, o sea, íbamos a decir ahora mismo que Marta tenía una pregunta esa, que Ana Orantes éramos lo que hablábamos ella y yo, como que nos marcó un antes y un después. ¿A ti también entonces, Adriana? A mí muchísimo, yo me acuerdo perfectamente del día que supe, recuerdo hasta dónde estaba cuando supe que habían asesinado, bueno, que su exmarido había asesinado a Ana Orantes, ¿no? Creo que ese fue el momento en el que la sociedad española fue consciente de lo que era la violencia de género. Porque además el caso de Ana Orantes fue el de una mujer que aguantó violencia de género durante 40 años, que pidió ayuda, que denunció hasta 15 veces, que intentó separarse, que hubo un juez en aquella época, no los de ahora, claro, pero que en aquella época le dijo que no se podía separar, porque claro, que es que un hombre que lloraba, un hombre tan grande que lloraba tanto por el amor de esa mujer, era que la quería de verdad. O sea, era una España que afortunadamente no tiene nada que ver con la España de ahora, pero yo aquel caso lo recuerdo como un puñetazo en el estómago, ¿no? Como el ser consciente de lo que de verdad era la violencia de género, porque hasta ese momento, pues yo pues podía tener en la mente pues el caso, como tú decías, Aitana, ¿no? Un caso que puedes escuchar, que puedes oír, que conoces, pero sí, bueno, sí. Que hasta lejano, ¿no? Pero algo tan crudo, tan real, tan visible, en el que tú eres consciente de la desnudez de incluso de tu democracia, ¿no? Porque una democracia que permite que le pase esto a la mitad de la población, que le permite que pase esto a las mujeres españolas, pues tiene evidentemente un problema estructural, ¿no? Yo creo que ese fue el puñetazo de realidad. Y después nosotros somos también de una generación que, salvando las distancias de este tema, porque voy a hablar de un tema voy a hablar de las niñas de Alcácer. Nosotros éramos adolescentes, les 4, ¿no? Más o menos. Sí. Eso nos marcó porque teníamos los mismos años que ellas, más o menos, y de repente te dabas cuenta que ser mujer en la calle, pues aunque fueras con tus amigas, no era seguro. Y yo creo que, bueno, desde luego a nuestras madres o en nuestras casas marcó también, porque esos días se dejó salir mucho menos a las niñas que íbamos soles, pero claro, sí, desde luego Ana Orantes fue tan evidente con aquella retransmisión en Canal Sur de cómo ella había denunciado. Hay un podcast, no sé si lo conocéis, que se llama Lo conoció en un corpus, que es de Noemí, no me va a salir el apellido, que me perdone, porque encima ya me dio amiga. Noemí, os lo recomiendo, lo conocí en un corpus, y habla la historia de Ana Orantes, habla además con su hija y tal, y bueno, tremendo, la verdad. Por si hay generaciones jóvenes que puedan escuchar pues más adelante este podcast, bueno, pues Ana Orantes se contó en televisión, en la televisión de Andalucía, en Canal Sur, pues su caso, que era era en un programa con Irma Soriano, yo creo, sí, ¿no? Sí. Y pues a los pocos días su exmarido la mató. Sí, yo creo que la mató a los 13 días de que ella saliera, guapísima, además estaba guapísima, una señora de 60 años, guapísima, contando rubia, que ella no sabía ni leer ni escribir, que con 9 años había tenido que poner a trabajar, que bueno, una vida terrible, 40 años de maltrato, 11 hijos, un marido terrible, un maltratador, y que cuando por fin consigue divorciarse después de 1000 denuncias, después de 3 intentos de separación y demás, a los 13 días de salir en televisión denunciando públicamente esa vida de sufrimiento, su marido la mató, pero la mató prendiéndole fuego. Quemándola viva. La quemó viva. Es tremendo, es tremendo. Crueldad. Y Jimena, ¿a ti hay algún caso? Adriana nos hablaba de un caso que la marcó, que es el de Ana Orantes. No sé si compartes caso o hay algún otro. Yo creo que el de Ana Orantes nos marcó a todos, un antes y un después. De hecho, nosotros en el acto de ayer quisimos recordarlo y quisimos de alguna manera acercarnos más a esa, y que todo el mundo se acercase más a esa realidad para sentir lo que está diciendo Adriana, ¿no? La impotencia también y esa vista con tantos años hacia atrás de cómo era esa España antes de la aprobación de la ley contra la violencia de género. Yo creo que todos los que estamos aquí, si echamos la vista, recordamos alguno de esos casos, como decía Aitana, que era un secreto a voces cuando éramos niñas, cuando
compartían clase con nosotros y veíamos y sabíamos que algo estaba pasando. Era tremendo. Yo siempre cuento, mi abuela, María, que era una señora que lo pienso y era católica, apostólica, romana, la mujer iba a misa todos los días y tal. Claro, ellos probes no tenían herramientas. En casa de mi abuela había unos escaleres, en las escaleres, la cocina tenía una ventana que daba a las escaleres. No me digáis cosas de la cuenca minera que tampoco vamos a analizar. El caso es que la paisana dejaba esa ventana abierta cuando sentía jaleo en el piso de abajo, porque eso era que el paisano había llegado borracho y montaba. Entonces ella dejaba la ventana abierta para que los críos subieran y se metieran en casa de mi abuela. O sea, mi abuela, que la prueba no tenía ninguna herramienta como todas las que existen ahora, pues ella tenía como esa conciencia. Y entonces tú dices, efectivamente, sí sabías, pero claro, no valorabas que pudiera ser... O sea, no creías que fuera un problema. La frase era, los trapos sucios, límpiense en casa. Y ya está. Yo creo que éramos tan pequeñas que sabíamos que algo pasaba, pero claro, era difícil, ¿no? Lo entiendes con los años. Echas la mirada atrás y ves esas niñas o niños que iban contigo al colegio y que conociste la historia tiempo después en su complejidad. Pero yo creo que hay historias que nos marcan. Yo luego es cierto que cuando estaba estudiando, yo estudié psicología, fue justo cuando la aprobación de la ley y también, ¿no?, lo que supuso. Y luego hay una historia aquí en Asturias y la delegada compartirá conmigo que fue pues el asesinato de Sara y Ahmed, esas dos niñas en Soto del Barco, que hace 10 años, y digo que ella compartirá conmigo porque hemos hablado muchas veces durante estos 10 años de esas dos niñas. Estuvimos allí, fuimos a Soto del Barco. Y yo creo que también nos destrozó. Al día siguiente del asesinato. Para mí fue, yo antes decía, un puñetazo en el estómago. Yo recuerdo el asesinato de Ahmed y de Sara como el peor momento de mi vida política, con diferencia. O sea, no recuerdo otro. Recuerdo, Ana González era consejera de Educación, ¿te acordarás, Jimena? Sí. Recuerdo cómo Ana González fue a ver a sus compañeros de instituto, recuerdo a la Guardia Civil destrozada, los que entraron en el piso. O sea, es que es una... A ver, la violencia de género es algo estructural, terrible, pero hay que ponerle cara y hay que ponerle nombres. No es un número, no es una estadística. Y hay nombres como el de Teresa Ladro, que es la señora de Pola de la Viana, que asesinaron hace 3 años y que su asesino, su expareja, ha sido condenado a 31 años de prisión. Pero son Ahmed y Sara, son tantas y tantas tantas mujeres y niños que sufren precisamente esa violencia de género, violencia vicaria, que también les tenemos que poner cara y la gente tiene que saber que esto existe. A mí lo que me parece muy peligroso es pues ese discurso negacionista que niega precisamente esto. Y el discurso negacionista, y yo es algo que me empeño siempre en decir, lo único que hace es respaldar a los agresores y desproteger a las víctimas. Cuando en este caso un responsable político niega la violencia de género, que sabemos que mata a mujeres y que mata a niños, lo que hace es desproteger a las víctimas y respaldar a los agresores. Y tenemos que ser conscientes de que la violencia de género no es una lacra. La violencia de género es un problema estructural que tenemos como país y por lo tanto tenemos que combatirlo. Y hace 20 años aprobamos una ley integral contra la violencia de género que empezó a combatir esa violencia de género, pero que en estos 20 años hemos afortunadamente avanzado mucho. Y tenemos que seguir implementando esas medidas y tenemos que seguir luchando. Y además el machismo muta y tiene nuevas caras, y como la sociedad avanza y avanza, por ejemplo, las redes sociales, pues también avanza el machismo. Y yo estoy muy preocupada por lo que está pasando con las nuevas generaciones. Es tremendo, Este fin de semana veíamos que un chaval de 17 mató asesinaba a una cría de 15 años. Tremendo. Y bueno, tenemos que afrontar la realidad también en esas nuevas realidades en las que se comunican los jóvenes, ¿no? Y tenemos que afrontarlo también en las redes sociales y en estas realidades en las que, como decía antes, el machismo muta y está intentando, el patriarcado, como decimos las feministas, está intentando perpetuar estereotipos y al final lo consiguen. Bueno, pues todo esto
tenemos que explicarlo y tenemos que volver, como digo yo siempre, a explicar lo obvio, que lo obvio es que las mujeres y los hombres somos iguales, que al final tenemos que conseguir que seamos realmente iguales, pero sobre todo que necesitamos la complicidad para ello, ¿no? La complicidad sobre todo de los hombres. De todo eso vamos a hablar hoy aquí, Adriana, precisamente con las personas que están en primera línea, ¿no? Sí, porque además era lo que decíamos Marta y yo, que nos gusta este podcast porque yo de alguna manera poner el foco en las personas que trabajáis a diario con algo muy duro. Yo creo que es muy duro. Yo con Adriana lo hablé, me vas a permitir contar este detalle en Cabrales. Me dijo que una de las cosas más duras que te pasaba era que recibías informes a diario de las estadísticas de la violencia de género. Vamos a hablar con policías, vamos a hablar con funcionarios de otros sitios que no son las Fuerzas Armadas, porque también queremos que este podcast sea un homenaje a ellos, porque sabemos que esa vida ya es muy dura, que ese trabajo ya es muy duro, y bueno, vamos a que nos lo cuenten. Si me permites, Aitana, y con esto acabo, te lo aseguro. Yo creo que es importante que la gente sepa que todos los días hay actuaciones de la Guardia Civil, de la Policía Nacional contra la violencia de género. Que esas actuaciones normalmente concluyen con que no hay una denuncia por parte de la víctima. Y entonces se activa lo que se llama el protocolo cero. El protocolo cero es que la Guardia Civil y la Policía Nacional investigan como si hubiera una denuncia, aunque no la hubiera. De oficio, ¿no? Como quien de oficio, dice. Sí. De oficio. ¿Por qué? Porque la violencia de género es un delito público. Y como es un delito público, no hace falta que denuncie la víctima, sino que vale que cualquier otra persona denuncia. Y aunque no denuncie otra persona, la Guardia Civil y la Policía Nacional actúa de oficio. Pero lo fundamental es que la gente se quede con esto. Y es que el 90% de las veces que la Policía Nacional y la Guardia Civil sale a una, a una investigación por un delito de violencia de género, la víctima no denuncia. Y entonces se tiene que activar el protocolo cero. Por eso yo invito a todo el mundo a que no sea cómplice de la violencia, a que los entornos de la víctima de violencia de género denuncien, a que un vecino, un amigo, un familiar que denuncien, que es importante, porque con esa denuncia probablemente estén salvando una vida y tienen que saberlo. Pues nada, muchísimas gracias. Con ese llamamiento nos quedamos. Muchísimas gracias. A vosotras. Bueno, pues ala, sube un poquitín la música, David. La violencia que corta la pato a la sociedad, también por esas mujeres que ya no pueden falar. Esperar que ya había pasado la página que no tocaba. Bueno, decíamos... Hola. Hola, ¿qué tal? Decíamos antes que íbamos a hablar con personas que trabajan en el día a día con las víctimas. Lo que no dijimos es que además algunas de ellas este año tienen honores. Como con premio. Exacto. Sí, porque nuestra primera invitada es Marian Moreno. Bienvenida, Marian, flamante Premio Menina 2024 en Asturias. Los reconocimientos Menina están promovidos por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y se entregan en todas las delegaciones. Moreno, a ver si lo digo bien, es profesora, escritora y experta en coeducación y desde 2020 asesora en coeducación en el Instituto Asturiano de la Mujer. Donde ha desarrollado un intenso trabajo impulsando la puesta en marcha del programa Coeducastur. Bienvenida, Marian, a este podcast. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Y enhorabuena por el premio. Buenas tardes. Pues mira, estoy muy bien, pero rompo la estadística esta que decíais, teníamos 18 años, cuando no sé qué. Bueno, pero que 21, ¿no? Cuando la ley estábamos saliendo de la guardería, cuando... bueno... También acabo de subir la media bastante. Tenemos que llamar a los veteranos para que nos contéis. Sí, yo vengo de veterana total. Pero no será absoluta. tanto, no será tanto. Vengo de veterana. Pues mira, estoy muy bien, estoy feliz. Porque ser profesora y tener un reconocimiento creo que es una de las cosas más sorprendentes de esta vida, porque normalmente al profesorado no se nos suele reconocer casi nada. Y entonces, bueno, estoy feliz y agradecida, por supuesto. Agradecida que me hayan nombrado a mí y agradecida a que alguien me haya propuesto y que alguien haya dicho, oye, que sí. Que para adelante. Que esta sí, que esta va. Mira, Marian, cuando hablábamos decimos la palabra coeducación, cuando en los años 80, los 4 que estábamos aquí, íbamos a los colegios y empezábamos a ir al instituto y tal, se empezó a hablar de ello, pero, y bueno, poco a poco yo creo que se va asimilando, ¿no? Yo me acuerdo cuando coeducación sonaba como muy raro y ahora ya hay más. Pero bueno, ¿cómo se puede adaptar esa coeducación
que nació en los años 70-80, a los retos del mundo locu en el que vivimos, en el que hay redes sociales, en el que hay desinformación? ¿Cómo se puede adaptar esa coeducación o cómo se tiene que adaptar? Fíjate, yo creo que es que en realidad la solución es la coeducación. Es decir, lo que no entiendo es que no se adapte todo el sistema educativo a ser coeducativo. Porque la coeducación en realidad es la que aporta estrategias, aparte que ya tenemos mucha historia, ¿no? Coeducativa, mucha historia de igualdad en las aulas, de feminismo en las aulas. Todo esto son sinónimos, lo que pasa es que a alguna gente le suena como un poco fuerte lo de feminismo. Y entonces ponemos coeducación para que no se asuste. Entonces ponemos coeducación y parece que suena más suave, ¿no? Pero bueno, llevar el feminismo a las aulas lo que tiene es que es completamente actual, porque además el feminismo también habla de la huella digital, habla de las violencias, de las ciberviolencias, habla de cómo se están socializando chicos y chicas, niños y niñas actualmente, y lo pone encima de la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que la coeducación precisamente es la, casi diría que la única manera de entender la educación en el siglo XXI. Y la verdad es que tenemos una ley que es la LOMLOE, que es absolutamente coeducativa. Es la primera vez que tenemos una ley una ley de educación, digo, en la que la igualdad permea absolutamente toda la ley. Entonces, hace falta ponerla en la práctica, llevarla a la práctica, que no sea un papel mojado, que sea una realidad y que se generalice. Háblanos un poco, Marian, de este programa de coeducación. ¿Algún caso práctico que te haya resultado exitoso? Pues mira, implementamos esto y es que funcionó de esta manera. Sí, mira, por ejemplo, te puedo decir, en una edad como la que es la de las escuelas 0 a 3, tenemos un caso que es la escuelina, la escuela. No me gusta mucho llamarla escuelina. Pues sí, hombre, pero que sí, que no pasa nada. No, pero la escuelina porque llegué con cariño, que lo decimos los asturianos. Si fuera la escuelona, sería de Gijón solo, seguramente. Sería solo de Gijón. Pero bueno, la escuela 0 a 3. En la escuela y voy a barrer 0 a 3 para casa y escolías en el occidente. Y escolías en el occidente. Claro, en el occidente, por y supuesto. Escuelú, que es por Ribadedeva, que yo de mi familia. Entonces, por ejemplo, la de Proaza, ¿no? En Proaza se puso el programa Coeducastur el año pasado. Ya venían haciendo muchas cosas de coeducación, pero bueno, se sistematizó lo que hacían a través del programa y está siendo una escuela que yo creo que es una escuela referente ya, una escuela ejemplo. O, por ejemplo, el CRA de Elena en primaria. Un CRA… el colegio de Campomanes, la escuela. Sí. Es que cómo son en esa escuela, Es una brutalidad. Es genial todo lo que hacen porque es una escuela muy innovadora y como muy en el siglo XXI, ¿no? Muy en la realidad. Bueno, da gusto ir. No, da gusto, sí. Y el CRA de Elena lo mismo. Lo que pasa es que el CRA de Elena no tenía todavía actuaciones de coeducación muy claras, ¿no? Y se metió en el programa Coeducastur para probarlo, se lo solicitamos que por favor lo probaran, a ver si les parecía bien y demás. Y ahora forma parte del colegio ese programa como eje prioritario. Entonces, son actuaciones de éxito con el programa y luego actuaciones de éxito con la coeducación. Yo creo que cada vez que hay una manifestación de 25N y 8M, tenemos gráficamente el triunfo de la coeducación en las calles, que es la cantidad de chavalería joven que está en esas manifestaciones, que se considera feminista, que se dice feminista, ¿no? Todo eso salió de las aulas y de las familias. Y ya desde pequeñitos, ¿no? Este fin de semana pues, participamos, bueno, yo vivo aquí al lado, en Las Regueras, ya había una marcha contra la violencia de género y pues había niños y familias y la mayor parte eran peques que participaban, ¿no? Claro, eso es lo más importante. A mí el año pasado, en la manifestación del 8 de marzo que se celebró en Langreo, llegué, ¿no? Yo participé también. Iba a decir una cosa que igual era delito, pero bueno, no, la voy a decir. Hice un par de grafitis, ¿vale? No te preocupes, ya prescribió. No lo diremos en ningún lado. Iba tapada. Bueno, no, estaba acordándome escuchándote hablar. No prescribió, maja, fue el año pasado. No prescribió, pero en el Ayuntamiento de Langreo no me denunciarán. Digo yo, bueno, no lo sé. No sabemos. Igual me denuncian de oficio. Depende cuando vaya al podcast. Depende cuando salga el podcast. Por hablar. Si sale dentro de 5 años. Esto lo vamos a cortar, ¿eh? Ya os lo digo. Vamos a apuntar. ¿Qué minuto llevamos? No, iba a decir que escuchándote hablar estaba pensando, mira, ahora mismo tienes a dos guajes, a un niño y una niña sentados en el sofá 15 años, con el móvil en la mano. Y lo que está viendo él y lo que está viendo ella es tan distinto que yo estaba pensando, ojalá la coeducación también en redes sociales, claro, o sea, que la coeducación fuera como algo también estructural, ¿no? De toda la sociedad. Porque… Sí, pero no…
no demonicemos ni la adolescencia ni la juventud, probes, porque seguramente al lado de ese guaje y de esa guaja está su padre y su madre con el móvil desde más horas todavía si yo no digo que... Quiero decir que... no digo, Marian, por el uso, digo lo que ellos llega a ellos. Lo que les llega totalmente diferente, pero también es verdad que si eso lo llevas al aula y se habla en el aula y comentamos qué es lo que te llega a ti, qué es lo que tú consumes, ¿no? de producto en Internet, qué es lo que consumes tú, por qué tú consumes esto, por qué tú esto, cuál es la razón. Al final, la adolescencia y la juventud lo que quiere es eso, que se le escuche también, ¿no? Que miremos a los ojos a la adolescencia y les digamos, te estoy viendo y te estoy escuchando. Y además, no me olvido de cuando yo fui adolescente. Yo no tenía un móvil, de verdad, pero no podemos decir que sean más machistas ahora, y menos mi generación. No. Ni que sea peor la juventud de hoy en día, cuando yo soy de la generación de los yonkis y la mitad no llegamos a esta edad. Yeah. Entonces, ¿cómo va a ser peor la juventud de ahora que la de los años 80, por favor? No, lo que pasa que ya que ahora sabemos... Si estábamos todos tirados por los places. No, pero es verdad. Pero tienes toda la razón, porque además el rollo ya que el problema ya que ahora sabemos a todos horas lo que opina todo el mundo de todo. Eso sí, y entonces nos caemos peor, pero ya que antes si nos conociéramos nos hubiéramos caído mucho peor también. Antes nos caía mejor la gente porque no la conocíamos, pero... pero es verdad, claro. Hombre, ahora cualquiera... Es verdad, y dices tú, bueno, esto es la democracia, que cualquiera hable. A veces llega cansina la democracia. Esto también lo vamos a cortar, ¿vale? Por lo que sea. Esto se corta, perdón. Pero yo decía, la menina no puede decir eso. A mí díceme ahora los guajes, no, es que ya tan peligroso salir por la felguera. Digo, ¿no saliste en los 90? Que había una valla esto los fines de semana. Es que yo alucino que también son un poco algodoninos. Porque, a ver, salir en los años 80, eso sí que era un riesgo. Yo en los años 80 no sé porque soy muy joven, pero los 90 era la pomar, cuidado. Y como cuando mitifican la movida. ¿Qué mitificas? Mira, Marian, igual que la educación en igualdad es muy importante para prevenir las violencias, quería preguntarte por el papel del profesorado en una de esas violencias, que es la gayfóbica. Sí, claro, por supuesto. Mira, el profesorado... Bueno, el profesorado como les botiques, o sea, hay de todo, no sé si me entiendes, porque hablamos del profesorado y parece que hablamos de seres de luz y tampoco yo eso. No, conocí yo alguno que ya te digo yo que de luz no era. Ya, más bien, es verdad, hablamos del profesorado y más bien hablamos de seres oscuros, pero no, a ver, en el profesorado hay de todo, hay gente muy formada que observa y detecta las violencias. Y por lo tanto detecta tanto la violencia en la infancia como la violencia sexual, como la violencia LGTB-fóbica, como la violencia de género. Lo detectas, ¿por qué? Porque tienes formación. El profesorado no tiene que actuar, entre comillas, tiene que detectar y derivar. ¿Derivar a quién? A las personas expertas que saben cómo tratar todo tipo de violencias, pero para detectar tienes que estar preparada. Tienes que tener una formación. Entonces, hay un profesorado. En Asturias tenemos suerte porque tenemos una base del profesorado muy grande, sobre todo profesoras. También es verdad. O sea, sobre todo profesoras. ¿Algún profesor? Alguno. Pero sobre todo profesoras que están trabajando por la igualdad, que detectan y derivan. No necesitan ni siquiera protocolos. ¿Por qué? Porque están formadas. Pero luego tenemos otro número de personas que no están formadas y por lo tanto hay que formarlas para que cumplan la ley. O sea, así de sencillo. Pero el profesorado somos una parte importantísima en la sociedad porque somos muchas veces los ojos de lo que no ven las familias también. Claro. A veces nos cuentan cosas nuestro alumnado, y yo tengo por aquí alguna exalumna, por cierto, y a veces nos cuentan algunas cosas nuestro alumnado que no las cuentan en casa. Claro. Y por lo tanto, si tenemos la capacidad de ser de cercanía, de empatía y de comprensión con la gente joven, se nos van a acercar y nos van a contar, y es muy importante que cuenten. Por ejemplo, en la violencia sexual es importantísimo que se pueda contar. Lo de romper el silencio. Yo tengo una historia que es muy fuerte y cuéntola mucho porque me parece, bueno, de esto que estás diciendo, de conocer y derivar. La hija de una amiga mía, un día a mi amiga la llamaron por teléfono del instituto y le dijeron, ven al instituto. Tienes que venir al instituto. Y entonces fue, ¿y qué pasó algo la nena? Bueno, sí, ven. Y fue porque hubo 2 policías nacionales que fueron a dar una charla a esa clase y esa niña hizo 2 preguntas. Y la Policía Nacional dijo, ojo con esta niña. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Claro. 2 preguntas que hizo en clase delante de sus compañeros. Sí. O sea, no fueron preguntas
personales, o sea, no fueron preguntas que hablaran de ella personal. Ella hizo 2 preguntas y la Policía Nacional que estaba allí dijo, hay que hablar con los padres de esta niña. Sí. Y efectivamente había un caso de abuso sexual ahí. El centro educativo es básico. Mira, yo recuerdo una de las historias más duras para mí como profesora, fue una alumna que me dijo, cuando una alumna te dice, profe, ¿podemos hablar? Yo me echaba a temblar a veces, porque decía, madre mía, a ver si sé, si sé responder a lo que me va a contar, claro. que yo lo más difícil, ¿no? Y un día una alumna me dijo, profe, ¿podemos hablar? Y me contó, bueno, pues que su padrastro abusaba de ella y demás. Y bueno, después de hablar con mucha gente experta y demás, se quedó en que la chica iba a salir de su casa a las 5 de la mañana, pero ella no quería que estuviera nadie más que yo. Claro, una profe, de aquella además yo tenía 20 y pocos años, a las 5 de la mañana en un portal esperando por una nena de 17 años a que escape de su casa para ponerla precisamente en manos de la Guardia Civil, que era quien la iba a llevar después, ¿no? Para mí fue durísimo, muy fuerte, ¿no? Porque además yo nunca más volví a saber de esa niña, de esa cría, lógicamente porque no tenía por qué saber ya de ella. Claro. Pero son sensaciones muy duras, pero también tenemos un montón de éxitos y esto no lo debemos olvidar. La lucha contra la violencia de género tiene éxitos. La Guardia Civil, la Policía Nacional, el profesorado, tenemos éxitos, historias de éxitos. Y esto es lo que también tenemos que decir a las mujeres. Las trabajadoras de los CAM, de los centros de atención a las mujeres, tienen éxitos contra la violencia de género. Y tenemos que decirlo a las mujeres precisamente para que sepan que también se puede salir. Y que se puede salir gracias a las personas expertas que están en eso. Entonces, hay que contar también las historias, ¿no? de éxito. Esa parte positiva. Pues sí. Con ese mensaje de optimismo nos quedamos, Marian. Claro que sí, que se trabaja bien y que hay historias y casos de éxito. Y enhorabuena. Y sobre todo enhorabuena, sí. Porque sé que los que trabajáis en la lucha por la igualdad recibís muchas hostias. Entonces, de vez en cuando un premio, pues oye, ni tan mal, ¿no, Marian? Recibimos muchas hostias, pero tenemos un alumnado que nos cura todo. Bueno. Por cierto, me dieron la menina por la estatura. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Marian. Un aplauso para Marian. Cuando estás a la calle, luz contenta, pero igual, todos esos maltratadores entre redes de avanzar. Todos esos maltratadores entre redes de avanzar. Porque nuestros derechos no los puedan vulnerar. Hemos llegado hasta aquí hablando de educación y ahora toca hablar de ese día a día frente a frente con la violencia de género. La delegación del Gobierno en Asturias, en la convocatoria de los premios Menina, también ha decidido conceder 3 menciones muy especiales que tenemos hoy aquí con nosotras, ¿verdad, Aitana? Estoy apuntando la última, que no me acordé. Roberto López, ¿no? A ver si te voy a decir mal el nombre. Bueno, sí, tenemos 3 menciones especiales. A la sección de vigilancia de las órdenes de alejamiento de la Policía Local de Gijón, a la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Oviedo y a la Red de Orientadores Laborales de Violencia de Género del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Y tenemos aquí a 3 de sus representantes, la agente Dulce María Gutiérrez de la Policía Local de Oviedo, el inspector Marcos, dijo, llámame Marcos, yo Marcos, pero no se apellida Marcos, apellida de Puente del Valle, que yo muy guapo, que yo coordinador del Grupo BICOP de la Policía Local de Gijón y a Roberto López del SEPEPA. Así que muchas gracias por estar por aquí con nosotros 3. Eso es lo primero, enhorabuena por el reconocimiento y iba a empezar, hablando de que en vuestro trabajo, que a lo mejor son... Lo que decía Marian, ¿no? Son más las penas que las alegrías, pero recogiendo el guante de Marian, quizás reformulo y bueno, pues contadnos alguna buena noticia. Pasan, ¿no? A veces pasa, a veces está bien. Tienes que acercarte como si fueras la Pantoja, Marcos. A ver. Después cambiamos lo dulce para ti, el micro. Bueno, para nosotros, que somos encargados del control de esas órdenes de protección y que esa víctima se sienta protegida, las buenas noticias es que no pase nada en esa orden de protección, que la víctima se sienta protegida y que, bueno, que pueda rehacer su vida y que pueda continuar sin esa carga anterior que provocó pues, toda nuestra intervención.
Sí, que me imagino que eso, que no pase nada y es como la gran noticia, ¿no? Exacto, eso, la gran Si no hay noticias, son buenas noticias. Eso lo decimos también en los de la prensa, que nos ponemos un poco dramáticos. En tu caso, Dulce, ¿cómo lo percibes? Yo percibo que realmente pues hay más buenas noticias que malas y eso es una suerte, porque bueno, eso quiere decir que la gente se va concienciando más en luchar contra la violencia de género y que bueno, que los profesionales que estamos en ello, pues aunque aprendemos todos los días, pues vamos bien encaminados y cada vez lo hacemos un poquito mejor, o eso intentamos al menos. Mira, vamos con Marcos, después vamos contigo, Roberto, porque como Nuño es policía, pues de repente te tenemos aquí un poco al lado, pero después volvamos contigo. Con Marcos, que hablábamos antes, él y es de la sección de vigilancia de órdenes de alejamiento de la Policía Local de Gijón. El nombre ya nos dice bastante. Vigilancia y control de las órdenes de protección. Sí, ya nos dice bastante el nombre. Pero cuéntanos un poquitín para que la gente sea consciente. ¿Cuántos casos podéis llevar a la vez y en qué consiste vuestra labor? Nuestra mayor labor está relacionada con violencia de género. Llevamos ahora mismo 190 casos relacionados con mujeres que tienen una orden de protección, pero también bueno, tenemos en menor medida órdenes de protección relacionada con violencia familiar, violencia doméstica, que se llama. Y después también con órdenes de protección relacionadas con otro tipo de delitos, sobre todo con delitos relacionados con la libertad sexual, pero bueno, en menor medida. Pero prácticamente nuestro esfuerzo se centra sobremanera en órdenes sobre violencia de género. Y bueno, tú, Dulce, tenías tú la preguntuca, Marta, que si no te la quito. Pues en la misma línea, ¿no? Muchas veces hablamos de víctimas de violencia de género, así en general, pero bueno, me imagino que hay muchos casos y muchas casas. Sí. Pues sí, la verdad que parece que todos cuando hablamos de violencia de género tenemos en la mente pues a una mujer con signos evidentes de violencia y demás, pero nosotros trabajamos con muchos tipos de violencia. Nosotros cada día nos encontramos con violencia sexual, con violencia económica, violencia social y algo que es muy difícil de detectar, como es la violencia psicológica. Claro. Esa está muy metida dentro del entorno familiar y es difícil de detectar para nosotros. Por estar muy metida dentro de lo que es en lo más interno de la familia y muy difícil de detectar por las propias víctimas, porque ellas llegan a normalizar la situación al hablar de violencia psicológica me refiero muchas veces a insultos, amenazas, vejaciones, coacciones. Entonces, sí, marginación incluso. Total. ¿Dónde vas a ir tú que no vales para nada? Exactamente. Y tal. Sí. Entonces, pues bueno, ya se interiorizan y te vienen a decir muchas veces, bueno, sí, tiene mal carácter, a veces explota, pero bueno, luego es bueno conmigo. Acaban normalizando esa situación y no es así. Y después, lo que decía Marta, que hay muchos casos y muchas casas, puedes contestar tú también, Marcos, si querés, que también nos da la sensación de, tú decías, una mujer que tiene como signos evidentes de violencia. También muchas veces se cree que la violencia de género solo afecta a mujeres a lo mejor de estratos sociales más bajos y que a lo mejor una mujer con estudios universitarios no, ¿cómo va a ser una mujer con estudios universitarios víctima, no? Y sí, ocurre, esto pasa. Eso pasa más a menudo de lo que pensamos. Yo es algo de lo que cuando empecé en ello me sorprendió, porque también tenía la idea de que, bueno, que iba a ser una mujer pues muy marginal, sí, metida en un domicilio, sin apenas estudios, sin nada, pero es que me he encontrado con mujeres con, vamos a decir, en nivel educativo, con carreras universitarias, no una, dos, buenos puestos de trabajo, carácter fuerte y que te acaban diciendo, ¿cómo pude yo dejarme influenciar de esta manera y no haberlo visto antes? O sea, no solamente es personas pensamos como muy sumisas, no, hay gente de todo tipo, de todo ámbito, de todo. Marcos, eso en la policía de local de Gijón igual. Sí, prácticamente los patrones se cumplen igual en todos los sitios. Sí que es verdad que las víctimas resistentes, lo que llamamos víctimas que repiten. Acércate un poco más al víctimas que repiten con otras parejas, sí que suelen darse con un nivel educativo más bajo o con nivel económico, que va relacionado a nivel económico y educativo más bajo. Pero después, primeras agresiones o primeros casos de violencia de género sí que puede tocar a cualquier persona, con cualquier situación económica y en cualquier situación social. Bueno, vamos a dar un poquitín la palabra a Roberto, porque yo creo que, decíamos, tenemos aquí como representante de la Red de Orientadores Laborales de Violencia de Género del Servicio Público de Empleo del Principado. Y entonces yo creo que la primera pregunta que te haría es, ¿cómo se detecta en un sitio como el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias un posible caso de violencia de género? Tienes que querer el micro también. Cógelo si quieres. A ver, normalmente nosotros no detectamos a las mujeres víctimas. Nos vienen. Es raro que detectemos en las oficinas de empleo
alguna mujer, es muy raro. Entonces nos vienen de los centros asesores, nos vienen de los ayuntamientos a través de las trabajadoras. Voy a decirte que me de las trabajadoras. Vale. Pero acércate a él, ven para acá. Vale. De las trabajadoras sociales o bien de las casas de acogida. O sea, que os vienen a vosotros y vosotros lo que hacéis es... Nosotros somos la punta de la pirámide. Ya. La punta de la pirámide. Nuestra primera palabra, y es verbo, es empoderarlas. Ya. Empoderarlas socialmente, económicamente y laboralmente. Porque ¿qué os encontráis ahí? A gente, o sea, mujeres totalmente universitarias nos llegan al 1%. Ya. De las 2.365 que tenemos, universitarias es el 1%. El resto son mujeres en una edad madura de 40 a 50 años, con lo cual normalmente sin estudios. Que ya tuvieron supeditas a lo mejor una pareja muchos años, ¿no? O a varias. Dependientes claro. del maltratador, con lo cual cuando ocurre eso se quedan en blanco. Y nosotros tenemos que... Decillos, tú puedes, niña, ¿no? Exactamente, empoderarlas sí o sí. Y además de ese, entiendo que es el paso inicial, ese empoderamiento para ayudarlas, ¿no? a que bueno, salgan de esa oscuridad. Luego se las asesora, se las ayuda a encontrar un empleo. ¿Cómo es ese proceso? Sí. La manera de empoderarlas es la siguiente. Tenemos un apartado de preformativo. Hay mucha gente que necesitan muchas mujeres que necesitan determinadas habilidades sociales para enfrentarse a la vida después del trauma que han sufrido, ¿vale? Una vez que pasan estas habilidades sociales, esta preformación, intentamos formarlas en los que los orientadores consideran que puede ser su, futuro. Sí. ¿Vale? Y una vez formadas, pues intentar reinsertarlas laboralmente a través de las contrataciones bonificadas. ¿Y cómo, no sé si tenéis estadísticas, ahora voy a pillar con todo el equipo, pero bueno, no sé si hay estadísticas, no hace falta que me les... Lo trae todo preparado. ¿Cómo son estos del SEPEPA, chico? Desde el año Yo tengo que quedar bien con estos porque cualquier día me echen, ¿no, Marta? Desde el año 2016 se publican anualmente estadísticas, les publico estadísticas sobre las mujeres víctimas de violencia de género en Sevilla. Pues cuéntanos, ¿vas a darnos buenas noticias? ¿Tú? No, son malas. Yo no quisiera tener ninguna víctima de violencia de género inscrita. Sí. Esas son malas. Pero bueno, son buenas, sí. El año pasado, pues 1.300 mujeres trabajaron. Víctimas de violencia de género. Con lo que significa para ellos trabajar, que ya tener dinero, o sea, que ya ser de repente independientes, válidas, vense válidas, que válidas ya lo eran las pruebas. Claro. Bueno, no tan válidas, pero muy dependientes. Claro. No tan válidas. Entonces, bueno. Qué bien, pero bueno, yo no sabía de la existencia. Tengo que decir que cuando supe que ibas a venir a vernos, pero no sabía de la existencia de este servicio especial. 26 tutores o tutoras repartidos por casi todas las oficinas de empleo. Las pequeñas no. Ya se encarga una grande de atender a las oficinas pequeñas. Incluso llegamos al extremo de que si la mujer no se puede trasladar a la oficina de empleo, es el tutor que se traslada a la localidad. Anda, bueno. A la localidad. Le toma los datos, vuelve y le inscribe. Y entiendo que la mayoría de esa reinserción laboral es en empleos por cuenta ajena. ¿Tenéis casos también de mujeres que deciden emprender, de autoempleo? No, eso no tengo datos, pero no, esas son las menos. Esas son las menos. A lo mejor más adelante, pues oye, cuando ellos se vean ahí empoderadas, pues ya tiren para adelante, claro. Exactamente. Bueno, pues me parece una labor importante del SEPEPA, la verdad, para este tipo de mujeres. Pero bueno, quisiera decir que esto es una lucha. Si quieres pedir perres, pídeles, que tenemos aquí gente que manda, Por nuestra parte es una lucha tremenda. No, ya me imagino, sí. Pero también con la administración. La administración nos pone muchas trabas. Muchas trabas. Esto lo vais a quitar. No, lo vamos a quitar, No vamos a quitar ni lo mío de tal, o sea... La propia administración
nos ponen muchas trabas para insertar a las mujeres víctimas. Siempre encuentran algún pero para que no participe en un curso, para que no se le dé una prestación. Bueno, pero será por algo. Las administraciones son las empresas, quieres decir. Las administraciones son las empresas. Administración pública. Pero las administraciones ponen pegues a todos los ciudadanos, de a pie, también te lo digo. Sí, no se ofenda a nadie. Correcto, pero que se lo ponga a cualquiera, no a las personas vulnerables. A ver, los protocolos está claro que siempre están para mejorar y, bueno, pues oye, que sirva lo que dice Roberto para que los que deciden, pues decidan que si se puede hacer algo por ahí. Está bien que lo digas, porque a lo mejor nadie se lo había dicho. Nadie le había dicho, oye, pues las mujeres tienen ciertas traves. Así que, bueno, ahí... Yo lo he dicho por activa y por pasiva. Pero a lo mejor no las personas sindicales. Yo tengo que arreglar un argallo y ya me encontré por ahí al de Porrúa que me lo va a arreglar. No, y el del mi pueblo, pero eso yo hablo con el de Porrúa directamente. No voy a molestar a la delegada de gobierno con este tema. Pero bueno, no, Roberto, que está ya interesante que lo digas, porque yo creo que, oye, que lo sepan los que deciden, que si hay muchas traves, pues hay que intentar quitarles, por lo menos en la medida que se pueda. A las mujeres víctimas de violencia de género en la normativa es todo muy ambiguo. Muy ambiguo. No se dice la M con la A ma. O sea, la mujer víctima tiene derecho a esto sí o sí. En ninguna norma se dice tal cosa. Entonces es todo muy ambiguo, muy interpretable. Unos interpretan una cosa, el otro funcionario de al lado el otro. Ya, es que los funcionarios, cuidado, estamos hablando de las administraciones, pero no me tires a mí de la lengua, que sois muchos hoy aquí también. Los funcionarios somos los que ejecutamos, pero los legisladores son los que legislan. Sí, pero las ejecuciones de los funcionarios a veces las ejecuciones son bastante, bueno, de repente son como lo que apetezca a cada uno. Y te lo digo yo que llevo 20 días intentando cambiar la titularidad de un coche. Yo creo que esto daría para un podcast solo con Roberto. Con Roberto da para un podcast. En plan, abrimos buzón de sugerencias. Bueno, pues nada, me parece bien, queda ahí. Y una última cosa, el 10% de nuestras mujeres son discapacitadas. Y el 50% de ellas tienen el calificativo de enfermedad mental. Que también, dice bastante del tema. Bueno, pues nada, Roberto, efectivamente tienes para hablar tú solo, porque además eres de los que vas a rajar de todo y eso a mí me gusta. Eso es importante. No, ¿a qué tienes miedo? No tienes miedo a nada. No me digas que tienes miedo, que acabas de decir de todo esto delante de un micrófono, Rey. No tienes miedo a nada. Si tienes ahí a un guardia civil o una policía nacional. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a los tres. Gracias, un aplauso por vuestro fuerte. Trabajo. Dice el que tengo miedo. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Cuánto llevamos? Es que se pasa el tiempo rapidísimo. 45 minutos. Estamos a personas con uniforme, yo creo, en un podcast. Sí. Probablemente. Disfrazadas no, pero con uniforme sí. Disfrazadas no, pero con uniforme sí. Bueno, sí, y además yo después de haber confesado un delito. Bueno. Esto ya sí. Bueno, pues eso, estamos a punto de terminar este podcast, que si tuviera un color, pues sería el violeta. Y vamos con nuestros últimos invitados, Marta. Pues aquí tenemos a representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Tenemos al inspector José Luis García González, que es jefe de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, que con los años le hemos añadido, ¿no?, lo de la mujer. Antes era el SAF. Bueno, es conocido mejor por la UFAM. La UFAM. De la Comisaría de Oviedo, de la Policía Nacional. Y por parte de la Guardia Civil tenemos a Raquel Álvarez Vega, que es especialista de EMUME, el equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Zona Comandancia de Asturias. Todo eso. Yo la primera vez que tengo nerviosa una Guardia Civil a mi lado. Siempre ocurría al contrario. Cuando subía con la TPA un día con el coche yo a grabar al Alto de Pallares con una nevada, ¿qué tal? Y estábamos allí con el coche y viene un guardia civil. Es que tipo, normal que la gente suba con estos coches y da una pata a mi coche. Y yo, bueno, y el mío.
Bueno, nada, mira, hablábamos antes, voy a empezar contigo, Raquel, hablábamos antes que hay muchos momentos muy duros, o sea, es que yo creo que no me los puedo ni imaginar, los momentos duros que pueda vivir la Guardia Civil, la Policía Nacional, las fuerzas de seguridad que trabajan y que son los primeros que lleguen a este tipo de situaciones. Pero mira, como yo soy muy optimista por naturaleza, yo quería preguntarte, dime por favor que hay alguna vez que decís, joder, menos mal que vinimos aquí, menos mal que estamos aquí. Pues la respuesta te va a sorprender, porque mayoritariamente nuestro sentir como agentes es qué bien que estamos ahí. Nosotros indudablemente somos profesionales que damos nuestro 100% en el ámbito de nuestras competencias. No podemos hacer más de lo humanamente posible. Eso vaya por delante porque hay que ser honestos. Claro. Pero sí que cada vez que nosotros aparecemos, las circunstancias dramáticas de por sí, dolorosas de por sí, mejoran. Porque por de pronto, lo primero que tiene una víctima de violencia de género es miedo. Lo principal que tiene una víctima de violencia de género es miedo. Y lo primero que da un guardia civil, y aquí meto a cualquiera de mis compañeros de otros cuerpos, lo primero que da un guardia civil es protección y seguridad y una atención individualizada. De manera que siempre la sensación es, como tomando tus propias palabras. Puedes decir, joder, que ponemos pitido. Qué bien que estábamos allí. Además, no solamente es que demos protección y seguridad, es que, como bien antes se hablaba de que nosotros actuábamos muchas veces de oficio, de protocolo cero, es decir, sin la denuncia de la víctima, muchas veces, por mucho que se esfuerce todas las administraciones públicas y todos los brillantes profesionales que están alrededor de la violencia de género para llegar a las víctimas, esas víctimas no sabemos por qué no recurren a esos agentes de rescate, trabajadores sociales, personal de centros asesores de la mujer. Perdonar si voy a omitir. No te preocupes. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en esas actuaciones? Siempre cuando aparece un guardia civil, perdón, compañero. Un policía. O un policía local. Quiero ser inclusiva porque es lo justo. Sí, trabajamos para incluir. Trabajamos todos en una misma dirección. Cada vez que aparecemos, además de dar protección y seguridad, lo siguiente que damos siempre es una mano que no es que la cojamos nosotras, es una mano que le da a esa víctima y nunca le soltamos esa mano. Esa mano se suelta con el siguiente trabajador. Es decir, no quedas sola en ningún momento. Nunca. Tanto si quiere denunciar como si no, nosotros le informamos de que hay un centro asesor de la mujer, de que tiene una serie de recursos asistenciales a los que puede remitir. De manera que siempre, incluso aunque la situación sea la más indeseable, vamos a obtener una situación de mejora. De mejora, está claro. Entonces, a tu pregunta, sí, trabajamos con el dolor. Nuestro trabajo es duro, trabajamos con el sufrimiento, pero siempre trabajamos con la satisfacción de que hacemos por cambiar esto y que nuestro trabajo vale para mucho. José Luis, ¿estamos de acuerdo con lo que dice Raquel? Sí, sobre todo la mayor satisfacción es cuando actuamos de oficio, claro, que son los casos más difíciles, como comentaba decía la delegada, sí. Porque muchas veces la víctima no está preparada para denunciar, y en esos casos el conseguir que dé el paso para denunciar, incluso cuando no conseguimos que dé el paso, pero conseguimos pruebas suficientes para que le den una orden de protección. Es que yo me imagino a José Luis diciendo, es que te vas a cagar, chaval. Perdona, pero me imagino, es que te acabamos de pillar con todo el equipo, Nero. Y mola eso, tiene que molar, te lo digo. Yo sería policía solo por eso, por decir, chaval, me parece a mí que vas a caer con todo el equipo. Pero sí, bueno, no lo diréis así, pero seguro que lo pensáis algún momento, ¿no? Porque yo os veo por ahí, no solo en... A ver, lo digo yo, porque yo ya digo todos los delitos. No, bueno, sí, no voy a comprometer. Iba a comprometer, ¿eh? Era mi siguiente cosa era comprometer. Es un tema que ya salió aquí hoy en esta mesa. Vamos a ponernos ya no en el papel de la víctima, sino en el papel de un familiar. ¿Qué recomendáis hacer? ¿Cuál es lo primero, lo más efectivo? Podéis contestar los dos. Sobre todo lo primero es hablar con la víctima, pero si la víctima ven que es reticente a denunciar y que no hay ninguna forma, en el momento que sean testigos de algún episodio de violencia de género, que no duden en acudir a comisaría. Hemos tenido ya bastantes casos, tanto por parte de padres de víctimas, de hermanos, incluso de vecinos. Tuvimos un caso de unas estudiantes universitarias
que grabaron una agresión física desde el edificio de enfrente, por la ventana. Y una vez que iniciamos la investigación conseguimos averiguar quién era el agresor, lo detuvimos y conseguimos una orden de protección. O sea, que cual, no solo la ayuda que pueden aportar las víctimas o familiares, sino incluso vecinos. Es fundamental. Que detectaron que se estaba produciendo una situación que la agresión, no... la grabaron en vídeo, nos aportaron el vídeo y gracias a eso conseguimos localizar al agresor y detenerlo. Que también vaya sangre fría, porque yo me pongo, solo de pensarlo. Raquel, que tú además sé que esta pregunta te gustaba, querías que la gente supiera. Creo que es una importante pregunta porque muchas veces la gente tiene la equívoca idea que la violencia de género es un problema de la víctima. No, es un problema que sufre la víctima, pero es un problema de todos. Y cuando todos tenemos un problema, todos tenemos que solucionarlo. No podemos poner el foco en la víctima. Indudablemente, como decía mi compañero, si nosotros escuchamos a nuestra vecina pedir auxilio, no podemos esperar a que esa vecina llame, es que debemos de llamar nosotros, porque a lo mejor cuando quiera llamar la vecina no va a poder llamar, va a ser tarde. Quiero añadir aquí que muchas veces hay muchas formas de ayudar, muchas. Y cuando preguntamos qué puede hacer un amigo, un familiar, yo te cambiaría la pregunta, te diría, ¿qué no debe hacer? Lo que no debe hacer es no hacer nada. Eso es lo peor que puede hacer, el no hacer nada. Eso es terrible. ¿Qué puede hacer? Lo primero, no juzgar, no culpabilizar, porque es que aunque yo entiendo que haya familiares que estén acostumbrados a decir, pero bueno, es que la culpa es de ella porque es que lo aguanta. No, la culpa no es de ella, la culpa es de él que la pega. No, claro. Es decir, no culpar, no juzgar y sumarse. Cuando digo sumarse, ¿a qué me refiero? Los años de experiencia profesional nos van diciendo que la gente dice, tienes que denunciar. No, tienes no. Denuncia tú. ¿Por qué no? Claro. Efectivamente, denuncia tú. Opción 2, ¿quieres que te acompañe y vamos juntas? Claro. Quiero hacer aquí, aprovechando que esto va a ser escuchado por un montón de gente, hay veces que la información se pierde y la gente no sabe que tiene derecho una víctima a ir acompañada de la persona que más confianza le merezca. Vosotros pensaros una cuestión, si vais a hacer la cosa que más miedo os da, si tenéis que ir al hospital a que os digan una prueba, una operación, ¿qué queréis? ¿Ir solos o acompañados? ¿Os gustaría que os dijera vuestro amigo, vuestro vecino, vete, que te vaya bien en el hospital, hazme caso, te van a operar bien? No, quieres que te acompañe. Eso es algo que te genera un pavor y lo que tú quieres es que tu amigo, tu vecino, tu hermano te diga, ¿vamos juntos? Entonces, lo mismo que para eso, pedimos cita en el centro asesor de la mujer, vamos, llama al 016, no quiero llamar, llamamos juntas. Buscar información, pero información veraz. Y la información veraz no se obtiene de aquí, de allá, de bulos, de redes sociales. No, buscar información veraz. Y yo lo único que quiero trasladar la idea es que este problema no es de las víctimas, el problema es de la sociedad, lo sufren las víctimas y los problemas de todos tenemos que solucionarlos entre todos. Bueno, o sea, es que yo ya no sé si hablar después de Raquel porque, madre mía, pero mira, yo... Por esto que dices ahora, escuchándoos hablar a los dos y escuchando hablar también a la gente de las policías locales, y veo que tiene que ser un trabajo muy duro, me imagino que también tenéis una formación específica, los agentes que se dedican a este tipo de unidades, están destinados a este tipo de unidades, si nos podéis explicar un poquitín en qué consiste, por si nos está escuchando algún familiar o alguna víctima, sepa que vuestra formación está específicamente destinada a ello. Entonces, cuéntanos un poquitín, José Luis, ¿cómo es? Bueno, tenemos principalmente un curso a nivel central de unas 100 horas de duración, que se hace en Madrid, y luego tenemos numerosos cursos que se hacen periódicamente de forma online, y también hacemos curso presencial, que recientemente hicimos uno el mes pasado. ¿Y esos cursos en qué consisten en concreto? Para saber muy bien la ley, me imagino, ¿no? Es fundamentalmente lo que es una actuación integral contra la violencia de género. Participan desde la Fiscalía, participa la jueza de violencia, de Fiscalía de Menores, participan servicios sociales. Es un poco informar a nivel general a los policías de cómo se debe actuar ante un caso de violencia de género. O sea, recibís como información de toda esta gente que está, sanitarios, me imagino también, y todo, ¿no? Sí. ¿Vosotros, Raquel, también en la Guardia Civil?
Efectivamente, los EMUME, los especialistas mujer menor, tenemos una formación en cierta forma similar a nuestros compañeros. Sí que es cierto que bueno, nosotros estamos encuadrados dentro del ámbito de la policía judicial, es decir, no solamente es tenemos una especialización en la atención a mujeres menores, también nos competen a aquellas personas de especial vulnerabilidad como personas con discapacidad cognitiva, déficit intelectual, que es de mención aquí decir que son quizá unas víctimas, si cabe, todavía más vulnerables dentro de la violencia de género. Y tenemos también, pues eso es, la formación de MUME está dentro de la investigación, somos especialistas en policía judicial, pero con tu permiso querría puntualizar. Todo lo que tú quieras. Puntualizar que indudablemente nuestros grandes héroes son nuestros compañeros de seguridad ciudadana, porque son los que se enfrentan cada día con las situaciones en la calle, en el auxilio de un ciudadano que ha visto algo en su vecina o de una víctima que de repente pide ayuda. Ellos son los primeros, ¿no? Sí, que llegan, efectivamente, claro, son los agentes de proximidad y sí que puedo garantizar que son profesionales que altamente involucrados en la violencia de género con una alta capacidad de resolución y sí que es cierto que merecen, desde luego muchas veces se ve a los especialistas, pero no se ve a aquellos que son especialistas en seguridad ciudadana y que solventan esas situaciones no solo con profesionalidad, sino con un trato muy humano. Querría también destacar la asistencia de los equipos Biogen que se implementaron desde hace ya unos años en la Guardia Civil, que son personal explícitamente seleccionado dentro del ámbito de especialistas de seguridad ciudadana por el criterio de mayor sensibilidad, mayor capacidad de comunicación con víctimas y mayor motivación y vinculación con este tipo de delitos. Yo, ¿sabes con qué me quedé desde que empezó a hablar Raquel? Hace un cacho ya, con que, o sea, con el alivio que tiene que sentir la gente cuando ve entrar a un guardia civil o un policía nacional por la puerta. Las mujeres, cuando ves entrar a un guardia civil y dices tú, madre mía. Eso me parece, te lo juro, se me pusieron los pelos como escarpias y yo soy de hielo, ¿no? O sea, a mí casi no me emociona nada, pero eso me parece como tiene que ser impresionante. Bueno, vamos a tener que ir una última pregunta para terminar, para los dos. La violencia de género no es algo de ahora, pero sí ahora tenemos pues otros elementos que pueden ahondar, ¿no? en esas formas de violencia. Las redes sociales, ¿creéis que ahondan en que las víctimas estén más controladas cuando pues tu estado en WhatsApp, cuando subes una historia de dónde estoy? Contadnos un poco. Sí, o sea, en nuestra generación no supimos lo que es eso realmente, pero porque antes una relación, quedabas con tu novia, te ibas para casa y se acaba hasta el día siguiente. Ahora se ven, llega a casa y el control es total a través del WhatsApp, del TikTok, de Instagram. Si quiere el novio, su novio, si es un agresor, le puede tener controlada las 24 horas del día. Sí, porque y a las 3 de la mañana le manda un WhatsApp, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Y pues mándame un vídeo, a ver, que no te creo, mándame un vídeo a ver si es verdad. Yo conozco una moza que tenía su novio, le tenía el localizador, o sea, como si fuera una menor de edad. Como un control parental. Control parental. Y yo le dije, amiga, date cuenta, o sea, no, o sea, esto no. Bueno, pero es que es una persona. No, es una persona no. Es una persona que no, porque tú eres una mujer adulta, sí. Tú también eres un ser humano. O déjame tus contraseñas del correo electrónico. Claro. Si no me las das es que no te fías de mí, no confías en mí. O no y todas esas conductas, pues hay que tener muy claro que no se pueden consentir. Claro. Y después, Raquel, lo que nos encontramos, hablaba antes también la delegada de un caso de una niña de 15 años, lo que nos encontramos es que, claro, la gente más joven tiene más acceso a todo esto, está todo el día en Internet y claro, efectivamente, pues no estamos ahora en el mundo cibernético, no nos está ayudando a que sea mejor. También vosotros, o sea, confirmas lo que dice José Luis, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos percibiendo eso y especialmente en aquellas víctimas más jóvenes. Indudablemente son herramientas, las nuevas tecnologías han venido para quedarse, son herramientas que pueden ser utilizadas muy positivamente, pero es de reconocer que en el ámbito de violencia de género son unas herramientas muy peligrosas porque principalmente el agresor Biogen lo que quiere es el sentido de control, claro. Y ese control lo puede tener infinito con esto. Con un simple móvil, claro. Efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras palabras, por vuestra experiencia, compartirla con nosotras hoy aquí. Y bueno, por vuestra sabiduría y enhorabuena. Y por el trabajo que hacéis y bueno, trasladárselo a vuestros compañeros que muchas gracias. Es que yo no sé si se puede aportar mucho más que gracias. Así que un aplauso muy grande para ellos. La verdad que yo no fue tan, o sea, yo iba a decirte, y el podcast más serio que hicimos, pero estuvo María Moreno, que nos dio un poco, a mí me dio la vida, claro, sí, a mí, mentira. Y bueno, pero sí, fue yo creo que el podcast más serio que hicimos, pero bueno, es que lo merece. Yo os juro que estoy como con, no sé si con un nudo en el estómago, pero es como que apetezme abrazar ahora mismo a los policías. Apetezme abrazarte, que te lo digo en serio, y a José Luis. Y nada, pues que te digo, Marta, que yo pues qué sé. Eso, que es un tema serio, una lucha muy, muy seria, hay que seguir ahí y bueno, pues por nuestra parte esperamos haber aportado un pequeño granito de arena para bueno, que todos estos consejos, toda esta experiencia y sabiduría pues llegue a mucha gente. Sí, como decíamos antes con Raquel, si solo una persona que escuche esto sabe cómo, o de repente ve la luz de cómo actuar en caso de que tenga delante de sí un caso de violencia de género, pues damos por válido esto. Eso es. Así que reiteramos el agradecimiento a la delegación del Gobierno, a la delegada Adriana Lastra y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que habéis participado, tanto en los micrófonos como en el público. Gracias. Muchas gracias. Abacio con esta guerra, si no puede desde aquí, que ayude que están fuera. Si no puede desde aquí, que ayude que están fuera. La violencia que corta la paz.